133. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 133. Ya me van a perdonar mis hermanos, pero en esta tarde voy a tratar de como predicar dos mensajes en uno. La razón que digo esto es que la semana pasada traté de predicar el mensaje y me quedó un parte que yo creo que el Señor quiera que hablamos un poco de eso en esta tarde. Entonces, en un sentido voy a terminar el mensaje de la semana pasada, pero también a la misma vez el mensaje que ya yo creo que el Señor había puesto en mi corazón. Pero para esta noche le he cortado para no extender. Entonces tengo en parte el mensaje de esta tarde, el mensaje de la semana pasada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a tratar de ver cómo es. Entonces, si suena un poco raro que voy a comenzar en un lado y terminar en el otro, es como si, pero todos estos mensajes hace como como yo dije, esta es la quinta, es sobre el Salmo 133. Entonces todo va igual. Y ya hemos predicado sobre el primer verso, que dice la palabra del Señor: mira cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el primer mensaje ya establecemos que es un principio bíblico, mis hermanos, en que en la unidad hay poder. Y en la unidad hay poder, mis hermanos. Es un principio bíblico. Y hablamos de que en la iglesia local, ahora estamos hablando de la iglesia local, no la iglesia general de Jesucristo, universal de Jesucristo, porque en la iglesia de Jesucristo no hay división. Pero sí, en la iglesia local, a veces el enemigo va a tratar de dividir el pueblo. Y hablamos de 3 diferentes lugares que a veces el enemigo va a tratar de dividir. Hablamos de la opinión, las opiniones de los hermanos, que nosotros todos somos diferentes. Vimos ejemplos en la Biblia de que a veces porque somos diferentes, a veces vamos a tener diferentes opiniones. Eso sí puede traer división. Personalidades, también hablamos sobre eso, que solo todos nosotros somos diferentes. También nuestros talentos y dones. Cada cual tiene su talento y don delante de Dios, y hay que usarlo para la gloria del Señor y no dejar que eso divide la iglesia local. Entonces, la segunda sermón fue sobre el verso número 2, que dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y hablamos de la unción de Dios, que cuando hay unidad, la unción va a venir sobre su pueblo. Y la unción se habla de no solamente sentir algo dentro del servicio, sino que es una capacidad sobrenatural que Dios nos llena con su poder para hacer el trabajo por la cual Él nos ha llamado. Y cuando estamos unidos, la unción no solamente es necesario aquí en la iglesia local, pero también en el hogar y como una persona individual. Cuando nosotros estamos unidos como espíritu, alma y cuerpo, la unción de Dios va a venir sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el tercer verso de ese salmo dice: como el rocío de Hermón, que descendió sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hablando la semana pasada de la bendición de Dios, que es el favor de Dios sobre nosotros. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios, pero yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos aquí desean la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo quiero la bendición de Dios porque yo quiero ser bendecido para ser de bendición. Yo no quiero ser bendecido para hacerme grande. No, así no es, ¿verdad, mis hermanos? Queremos ser bendecidos para ser de bendición. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo no sé de usted, pero cuando el Señor me salvó y me cambió y me hizo
una nueva criatura, yo pasaba por todas las calles predicando y testificando a todo el mundo, porque yo quería que todo el mundo estuviera lo que yo tengo. Así es, ¿verdad? Es un gozo que entra en nuestros corazones, mis hermanos. Es un gozo, un paz que el mundo no lo tiene. Y recuerda cuando antes de conocer a Cristo, usted también no lo tenía, ¿verdad? No lo tenía. Pero cuánto gran gloria al Señor, que el Señor entró en tu vida y te cambió. Y cuando el Señor entró en tu vida, no era necesario que la hermana Rebeca dice cuánto alaban el Señor, o el que está dirigiendo dice cuánto alaban el Señor. Pero cuando el Señor entra en tu corazón y el Señor te cambia de su corazón, tu alma, va a salir una alabanza para el Señor. Así es. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el Salmo 150, un texto que muchas veces nos citamos, ¿verdad? Todo lo que respira, ¿cómo? Todo lo que respira, alaba a Jehová. Así mismo. Porque el que está muerto en sus pecados no está respirando, está muerto. El que está muerto en sus pecados, que su espíritu está muerto, no hay alabanza, no puede alabar al Señor. Es imposible. Llegan a la iglesia, quizás son miembros, es posible que puede ser miembro aún de la iglesia y todavía no nacer de nuevo. ¿No lo crees? Me está mirando mal, pero es cierto, mis hermanos. A través de los años trabajando en la iglesia, yo lo he visto, mis hermanos. A veces tenía que hacer, tú sabes, la entrevista para que entran como miembro en la iglesia. Y no se puede decir, no, hablando con ellos en ese sentido. Pero yo hablando con ellos, yo ¿de quién de Dios quién es esta persona? Todavía su espíritu está muerto. Pero cuando Cristo entra, cuando el Espíritu entra y cambia el espíritu de hombre, sea miembro o no sea miembro, asistiendo a la iglesia o no asistiendo a la iglesia, uno va a sentir un gozo, uno va a sentir que el Señor lo va a cambiar, le va a dar un paz que nunca ha sentido en su vida. ¿Cuánto alaban su nombre? Oh, y gracias Señor por los músicos que tenemos músicos tremendos, hermano David como toca, los hermanos como cantan, qué lindo. Pues yo me convertí en una iglesia que no era así, mis hermanos. El que tocaba la batería, mis hermanos, yo no sé cómo tocaba, era una locura. Todo el mundo con eso, la guitarra, el mismo tono, pero todas las canciones, lo mismo. Cuánto alaban su nombre. Pero Cristo me cambió. Y yo alababa al Señor, porque había un gozo en mi alma. ¿Cuánto alaban su nombre? Esa es la bendición. Yo quiero, mis hermanos, yo quiero la bendición de Dios. Y hablamos la semana pasada, mis hermanos, en el Salmo 103, el Salmo 103, que la Biblia dice, alma mía bendice a Jehová, y no se olvides, ¿verdad? Hay que olvidar, no se puede olvidar, hay que recordarse de alguna cosa. Y solamente tocamos un punto la semana pasada. Y es que tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Nunca te olvidas, mis hermanos. Nunca te olvides de dónde el Señor te sacó. Gloria sea el nombre del Señor, porque a veces el Señor nos bendice, nos saca. Ahora somos grandes en los ojos de los hombres. Ya tenemos trabajo, tenemos la vestidura, nos vemos tan lindos en la iglesia. Pero cuando llegaste a la iglesia, ¿cómo estaba? Feísimo. Porque eso es lo que hace el pecado. Pero cuando uno llega a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él nos cambia y hoy en día estamos juntos con príncipes, porque eso es lo que hace la bendición de Dios. Pero el Señor nos dice claramente que no te olvides de dónde te sacó. No te puedes olvidar. Y dimos el ejemplo de David. Recuerden, mis hermanos. Hablamos de David como pecó con Betsabé y se olvidó, y el Señor le tenía que recordar a David a través del profeta Natán
de donde el Señor le había sacado. No te olvides, mis hermanos. Y lo segundo vamos a tocar en esta noche, entonces voy a hablar del mensaje de hoy, pero voy a dar un cortito y tú verás. Y terminamos con la serie. ¿Cuánto alaban su nombre? Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Me dijo, recuerda. Y arrepiéntate. Y eso lo hizo David. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En otras tres cosas el Señor nos pide hacer en ese texto. Hay que primeramente recordar, arrepentirse y hacer. Hay que recordar de dónde el Señor nos ha sacado, y también hay que arrepentirse y hacer las primeras obras. Bien importante. Recordar de dónde el Señor de dónde has caído, de dónde el Señor sacó. El verso dice que primero hay que recordar, segundo arrepentirse y tercero hay que hacer las primeras obras, mis hermanos. Otra cosa que no debemos olvidar. La primera es no olvidar de dónde el Señor nos sacó. Ahora, no debemos olvidar de las primeras obras. Vamos a buscar en la Biblia de uno que un aviso que el Señor le dio al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 25. Comenzando el verso 17. Hablando al pueblo de Israel. Vamos a oír lo que el Señor nos está diciendo, mis hermanos, a través de su palabra. Dice aquí, hablando a Moisés, le dice claramente al pueblo de Dios: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Y el verso 18 dice de cómo te salió al encuentro en el camino. ¿Quién? Amalek. Cómo le llegó al encuentro a Israel. El Señor le está diciendo a Moisés: recuérdate. Y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Mira el verso 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, que ya estaban pronto, mis hermanos, ya estaban ahí al borde de entrar a la tierra prometida. Dice, para que lo poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo de los cielos y no lo olvides. Miren lo que el Señor está diciendo, es interesante. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Y nosotros, esto fue el Antiguo Testamento. No te olvides de lo que te hizo Amalek. Mis hermanos, nosotros, eso es para el pueblo de Israel, es historia, para nosotros en el mundo espiritual. Nosotros también en un tiempo estábamos en la tierra de Egipto, que representa simbólicamente del pecado y de la esclavitud. Y el Señor nos ha sacado. ¿A cuántos aquí son libres? Amén. No somos esclavos ya. El Señor nos ha sacado y nos ha llevado ya a la tierra prometida. Y el Señor también nos está diciendo, igual como le dijo al pueblo de Israel: no te olvides de Amalek. Para disfrutar de la bendición en la tierra prometida hay que destruir la memoria de Amalek. Amalek le dio problemas a Israel cuando salieron de Egipto y a través de su viaje en el desierto. Amalek, mis hermanos, es claro que la Biblia nos enseña que Amalek es tipo de la carne. Eso porque cuando salieron de Egipto, Amalek, lo vamos a leer. Amalek se enfrentó al pueblo de Israel antes de aún
el pueblo de Israel recibir los 10 mandamientos. Así de momento cuando salieron. Vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 17 del verso 8 al 16. Y si no puedo llegar al otro mensaje que tengo, le dejamos para la semana que venga. Pero quiero traer este punto bien claro, mis hermanos. Que dice la palabra del Señor, que Amalek, hay que no nos podemos olvidar de Amalek. Está en Éxodo capítulo 17. Este encuentro fue antes de los 10 mandamientos y poco después de la salida de Egipto. Porque, mis hermanos, como yo dije, el espíritu, cuando estábamos en Egipto como esclavos, significa uno está en pecado y el hombre, el espíritu interior está muerto. Y estamos viviendo, el pecador está en Egipto, es un esclavo, simbólicamente. Pero cuando el Señor nos libertó de nuestros pecados, entonces la Biblia dice claramente, mis hermanos, que hay ahora una lucha entre el espíritu y el alma. Hay que entender, mis hermanos, para el hombre pecador no hay una lucha. Eso lo dice la Biblia, no hay una lucha. ¿Por qué, mis hermanos? Porque su espíritu está muerto. Y todo lo que la carne quiere hacer, el espíritu no tiene nada que decir, porque está muerto. Pero en el momento que uno recibe a Cristo, y ahora recibe el Espíritu de Dios, y ahora está vivo, y sale una alabanza glorificando el nombre del Señor, de ese momento inmediatamente hay una lucha, dice la palabra del Señor, entre el espíritu del hombre y su carne. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Y así es para cada uno de nosotros. A mí no me importa cuántos años tú tengas en el Señor. A mí no me importa si entras en un ayuno de 40 días y 40 noches sin comer, aún sin beber, si el Señor da la fuerza. Cuando te levantas la próxima mañana, todavía la carne está presente. Y hasta que llega el día del Señor, que ojalá que llegue pronto. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que sea esta tarde. Ojalá que sea pronto, que la trompeta suena. ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces la carne será cambiada. Ahora vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero hasta entonces la Biblia nos dice, no se puede olvidar de Amalek. Dice la palabra del Señor, pasar en el mar rojo. Y el Señor le dio la maná, el pan del cielo y agua que brotaba de la roca de Horeb, que es símbolo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, había un encuentro con Amalek. Y vamos a leerlo en Éxodo capítulo 17, comenzando del verso 8. Dice la palabra del Señor: después vino Amalek y peleó contra Israel. Así de momento, ¿viste? Salieron de Egipto y así comenzó la lucha. Y dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Ahí, mis hermanos, está la clave. Para conquistar la carne, hay dos cosas que solamente quiero tocar, dos cosas bien rápidamente para seguir. Una es que uno tiene que hacer la decisión de pelear contra la carne. Usted mismo tiene que hacer la decisión. Nadie lo puede hacer para usted. ¿Cuántos dicen amén? Usted mismo tiene que escoger. Moisés dijo: búscame hombres porque vamos a pelear contra Amalek. ¿Cuántos aquí quieren la bendición de Dios? Si quieren la bendición de Dios, el Señor nos dice en esta tarde, hay que recordar a Amalek que nosotros tenemos una lucha contra la carne. Pero si nos olvidamos que tenemos una lucha contra la carne y no decidimos pelear contra la carne, vamos a perder la bendición de Dios. Yo no sé de usted, pero yo quiero la bendición de Dios.
Yo no quiero llegar a la iglesia y esperar y ver y los hermanos decir, mira, ese servicio estaba muerto, los hermanos así, los más. No, la bendición viene cuando usted busca la presencia de Dios. No importa quién está alabando al Señor, no importa quién levanta su mano. Yo voy a alabar al Señor. Yo voy a decidir. Mis hermanos, yo estuve aquí durante los servicios del día de hoy. Yo no sé cuántas personas estaban en el servicio anterior, pero a mí no me importa cuántas personas están, donde quiera que yo estoy. Yo quiero la bendición de Dios y yo voy a levantar mis manos y alabar su nombre. Es una decisión que tú tienes que hacer. Y eso lo hizo Moisés. Él dijo, vamos a escoger. Y lo segundo era que hay que recordar. Era que mira lo que dice. Escoge algunos hombres, ¿verdad? Y dice, porque mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Y mira lo que dice. Moisés y ¿quién más? Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Mis hermanos, está bien claro. La Biblia está bien claro. Cuando hay esta lucha contra la carne, para vencerlo hay que decidir primero que yo voy a luchar contra la carne. Y lo segundo es que necesitamos el amor, la confraternidad de los hermanos. Yo necesito estar alrededor de mi familia para conquistar la carne. Si yo estoy siempre a solas y creo que así se puede, estamos en error. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Así es, mis hermanos, para vencer la carne, yo necesito que alguien esté a mi lado para que yo, cuando voy a hacer algo que no debo hacer, y no me miren así porque como pastor yo soy igual, yo estoy en la misma carne que usted. Yo no soy especial, mis hermanos. No hay nadie aquí especial, no hay nadie más espiritual que nadie más. Todos nos necesitamos los unos a los otros. El mismo Jesús en el huerto de Getsemaní llamó a 3 discípulos, Juan, Santiago y Pedro, para estar a su lado mientras él entraba para luchar. Y yo siempre he dicho, para mí, mis hermanos, la lucha que él tenía en el huerto de Getsemaní era más difícil para él que él siendo tentado por el mismo enemigo en el desierto. Porque en el desierto, mano a mano, cara a cara con el enemigo, fácilmente lo derrotó diciendo, escrito está. ¿Me entienden, mis hermanos? A veces, si somos sinceros, nosotros nos levantamos y reprendemos al enemigo, el enemigo se va. Es más fácil a veces reprender al enemigo. ¿Por qué? Porque él está derrotado, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí, mis hermanos, no hay que llamarle pastor, el hermano tal, el hermano espiritual. No, usted como hijo de Dios tiene a su lado el nombre de Jesús para reprenderlo. Así es. Pero qué difícil es, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo, gozarse en la iglesia y llegar a su casa después del servicio, a su hogar, y tener que luchar con esta carne. No me miren así, es verdad. Nos podemos gozar aquí en el servicio. Olvídate, mis hermanos, de llegar a la casa, llegar en el carro, manejando a la casa, y se levanta la carne. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿cuántos dicen amén? Es cierto, aunque digan amén o no, es cierto. Así es más difícil a veces luchar con los deseos de esta carne, aún con el mismo enemigo. Y el Señor tenía que tener a su lado a 3 para ayudarlo en su tiempo de luchar contra esta carne y decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y no era fácil, no es fácil.
No es fácil, mis hermanos, se pide, pero se puede. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26 y el verso 41, velar y orar para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, el Antiguo Testamento, como vemos aquí, el Señor está diciendo claramente: no te olvides de Amalek. En ese mismo verso, al final de esos versos, mis hermanos, miren lo que dice el verso 15 de nuevo de Éxodo capítulo 17. El Señor, luego Moisés, dice, edificó un altar y le puso por nombre a Jehová, Jehová Nisi. Entonces dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. En otra palabra, Amalek lo derrotamos en el día de hoy, pero hay que tener ojo, porque Amalek mañana se va a levantar de nuevo. Y el consejo en esta tarde es, mis hermanos, no nos olvidamos de donde el Señor nos sacó para seguir recibiendo la bendición. Pero el Señor también nos dice en esta tarde: no te olvidas de Amalek, de generación a generación. No importa, mis hermanos, la victoria de ayer o la victoria de hoy. Mañana cuando nos levantamos, la carne, el Amalek va a estar ahí, y yo no quiero perder la bendición. Yo quiero, mis hermanos, recibir la bendición. Y hay que matarlo, mis hermanos, hay que matarlo. Así la única forma. Yo sé que el tiempo avanza, mis hermanos, pero mira lo que dice la palabra. En 1 Samuel, capítulo 15. Acuérdate, mis hermanos, de lo que hizo Amalek. Nosotros sabemos que Saúl era el primer rey de Israel, pero él se olvidó de lo que el Señor le dijo en las Escrituras a Moisés. Se olvidó de Amalek. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel. Y mira, como yo dije la semana pasada, no, eso fue en inglés, perdona. Yo hablé un poco de Samuel. Y era esto, mis hermanos. No te olvides que Saúl era un hombre de Dios, porque muchas veces pensamos que Saúl, porque fue rechazado de Dios, no era hombre de Dios. Pero la Biblia claramente dice que fue ungido de parte de Dios, escogido por Dios y usado por Dios, y era hombre de Dios. Pero entonces fue rechazado. Vamos a buscar, mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 15. Dice la palabra del Señor que cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungieras como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel. Lo que pasó era que mira lo que dice el verso 3. Ve ahora y destruye, el Señor le dijo, por completo a toda la nación de Amalek. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice ahí, el verso 7, dice: luego Saúl mató a los amalecitas, pero capturó a Agag el rey. Y más adelante dice: solo destruyeron lo que no tenían valor o que era de mala calidad. Entonces el Señor lo dijo: hay que borrar la nación de Amalek, y en deber de hacerlo, capturó el rey y también no destruyó algunas cosas que no tenían valor, solamente destruyó las cosas que no tenían valor. Lo que tenía valor se lo llevó. Y no se puede jugar con la carne, mis hermanos. No se puede. Porque aquí el Señor le dijo que le iba a quitar el reino, mis hermanos. Y aún Samuel comenzó a decir: pero Señor, yo lo llevé para entregar todo a ti como sacrificio. El Señor le tenía que decir: es mejor que obedecer que los sacrificios. Esto no tiene que ver con los sacrificios, Saúl. Esto tiene que ver que obedecer. Y el Señor le dijo: hay que matar esa carne, borrar la nación de Amalek, y en deber capturó el rey y todo lo que quería, lo bueno.
Y a veces nosotros como creyentes, si somos sinceros, cuando se trata de la carne, a veces matamos a un lado la carne. Pero a veces algunas partes, como nos gusta un poco mejor, ¿verdad? Lo aguantamos. Y el Señor nos está diciendo en esta tarde, si queremos la bendición de Dios, el Señor nos está diciendo, hay que matar la carne por completo, mis hermanos. Eso porque dice la palabra del Señor, que hay que crucificar la carne cada día. El Señor dice, toma su cruz cada día, cada día. Esto no son tomar vacación de la cosa del Señor, no se puede, ¿verdad, mis hermanos? Aún cuando estamos de vacación, todavía alabamos al Señor. Doy gracias al Señor por oír los testimonios de hermanos que han salido su vacación, pero siempre tenían tiempo para ir a la iglesia y buscar al Señor, porque eso es lo principal, mis hermanos. No te olvides de dónde te sacó el Señor y no te olvides de Amalek. Ahora, mis hermanos, para terminar, pero tengo mucho más que decir sobre, mis hermanos, cómo el Salmo 133, para terminar esta serie. Salmo 133, de la unidad, que en la unidad hay poder, la unción y tener la bendición y no olvidar. Mis hermanos, vamos a buscar en Juan capítulo 3. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es posible hacer esto? Juan capítulo 13. Una porción bíblica que me encanta, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, comenzando del verso número 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Piénsalo, mis hermanos. Mira lo que te está diciendo. Ya él sabe la hora de su muerte, que ya llegaba. ¿Qué harías si supieras que en 12 horas iba a morir? ¿Qué harías, mis hermanos? ¿Te pondrías a orar? ¿A escribir quizá tus últimos pensamientos? ¿Pasarías el tiempo con aquellos que amas? Si sabías que ya entre 24 horas del día de hoy, a las 4:30 mañana íbamos a morir, mis hermanos, ¿qué mis hermanos harías? Y eso lo sabía Jesús, sabiendo que su hora había llegado. Mira lo que hizo, vean lo que hizo. Se amarró una toalla alrededor de la cintura y lavó los pies de los apóstoles, porque les quiso enseñar a servirse los unos a los otros. Filipenses, qué lindo mensaje, piensa eso. Filipenses, mira lo que dice Filipenses capítulo 2, del verso 3 a 8. Haya pues en vosotros, hablando de todos nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Servir a otros y mostrar amor de maneras visibles es lo que enseñó Jesús, a lavar los pies a sus discípulos. Juan capítulo, siguiendo ese capítulo 3 a 5 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el alebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y quién estaba ahí entre los discípulos? Judas, que le iba a entregar. Mis hermanos, el mundo establece que para alcanzar el éxito debes exaltarte y tener poder. Pero en el principio de Dios, en el reino de Dios, los principios son: el que se enaltece será humillado,
Y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que dice la palabra. Recíbelo, mis hermanos, esa palabra. Para entender ese Salmo 133 y entrar en la bendición, es el Espíritu de Cristo. Jesucristo, el Señor de toda la tierra y mar y todas las cosas que en ellos hay, no tenía necesidad de humillarse. Piensa, no tenía necesidad de hacerlo para lavar los pies de aquellos pescadores y campesinos, pero porque sabía que era el Señor del universo, lo hizo. Y nosotros, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? ¿Quién somos nosotros que a veces nos creemos mejor? No, mis hermanos. Si verdaderamente creemos que somos linaje escogido, porque lo somos, ¿cuántos dicen amén? Somos real sacerdotes, somos nación santa. Si eso lo sabemos, el Señor nos dice en esta tarde que hay que servirnos los unos a los otros. Me encanta entonces el verso 6 a 9, que dice: entonces vino Simón Pedro, el hombre espiritual, el hombre santo, el hombre que a veces se creía mejor que los demás. Y el Señor está lavando los pies de Judas y de Tomás y lo demás. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Tan espiritual que era Pedro, ¿verdad? A mí no. Tú no me vas a lavar los pies. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza también. ¿Entienden, mis hermanos? De lo que el Señor se refería, estaba diciendo, era la necesidad de que todos tenemos, de que su sangre nos limpia de todo pecado y toda maldad. Y se necesita que nosotros dejamos que el Señor nos lava para tener una relación con Él. Eso es lo que el Señor estaba diciendo a Pedro. Vosotros seréis mi pueblo, le dijo. Solamente es por la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay que dejar que el Señor nos lava. Muchas personas en estos días no entienden, como Pedro no entiende, y tratan de su sacrificio en forma de agradar a Dios. Y el Señor nos dice: solamente a través de la sangre de Jesucristo que nosotros podemos ser limpios. Nos limpia de todos pecados. Pedro estaba en error, mis hermanos. Pero piensa esto, mis hermanos: el verdadero líder que hay entre nosotros, el que quiere ser un líder, hay que servir a los demás. A todo el liderazgo aquí en el ministerio hispano les digo, mis hermanos, tú quieres ser un líder, hay que aprender a servirle. Siendo líder no para tomarse, hacerse un nombre y creerse grande. Mis hermanos, no tiene nada que ver con eso. Es de servir a los demás. Aquí Jesucristo establece que no podemos llamarnos sus seguidores si no estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos. Algunos hermanos no entienden esto. Pero el Señor está diciendo: si Él nos va a lavar los pies, ¿quién somos nosotros? Hay que lavar los pies los unos a los otros. Esto no se trata de un show o algo así, mismo. Eso se trata de alguien que venga a limpiar a los pies más sucios que hay. Y ser humilde, mis hermanos. El lavamiento de los pies no tiene nada que ver con lavar los pies, sino de una disposición de servicio y necesidad real con amor y humildad. Este acto es único, solamente se ve en el libro de Juan. El acto de lavar los pies de una persona, piensa, mis hermanos, es una muestra de servicio, y en el contexto judío es de humillación. Él mismo era reservado para los esclavos gentiles, no los judíos. Los judíos ven a uno tomarse así, hacerse un esclavo, era una vergüenza, mis hermanos, lo que hizo Jesús. Lavarse los pies así, hacerse una toalla así. Es reconocimiento de la humillación.
como un siervo, se hizo un siervo, un esclavo. Eso no tenemos el tiempo para estar. Si lo pueden leer en Génesis capítulo 21, cuando Abraham se divorció de Agar, él puso algo sobre ella para darle significado a todo el mundo que ella era una esclava. Era un acto así, simbólicamente, dejando todo el mundo saber que era esclavo. Y eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. Que nosotros, los dos, mis hermanos, la humillación y el servicio de Dios a los demás. Uno puede ser humilde, mis hermanos, y no servir. ¿Y cuántos saben que uno puede servir y no ser humilde? Lo voy a decir otra vez. Uno puede ser humilde y no servir. Una persona puede servir y también no ser humilde. Dios hizo los dos. Era humilde y estaba sirviendo a los demás. ¿Cuánto alaban su nombre? Mis hermanos, así es, mis hermanos. El Señor quiere que su pueblo, con todo nuestro corazón, nosotros lavamos nuestros pies. No hay nadie mejor que nadie más. Que es solamente a través de la sangre de Jesucristo, mis hermanos. Ese mensaje, lo que yo estoy diciendo, simplemente, simple, es bien simple. Es algo que está quemando dentro, ardiendo dentro de mi espíritu anoche, orando sobre esto. Solamente eso, es lo que el Señor me estaba diciendo. Hay que decirle al pueblo, que espera dos cosas: que andemos humildemente y que nos servimos los unos a los otros. Piénsalo por un momento, piénsalo para terminar, pero piénsalo. Cristo mismo, sabiendo que mañana iba a morir en la cruz, y lo último que hace Jesús es ¿qué hace? Se hizo como un esclavo, humildemente, aún a los pies a la persona que le iba a entregar, y le lavó los pies. Y nosotros, mis hermanos, ¿estamos dispuestos a ser como Cristo? Usted puede en esta tarde verdaderamente decir: yo puedo lavar los pies a mi enemigo. ¿Podrá usted hacerlo? La Biblia dice: mirad cuál bueno es y cuál delicioso es, ¿verdad? Están juntos en armonía, porque ahí está la bendición de Dios. Y a veces nosotros entre la familia, hay que decirlo, mis hermanos. No estoy diciendo aquí no, aquí estamos perfectos, estamos bien. Pero yo he visto en algunas iglesias que a veces lo mismo, hermanos, somos los peores. Mis hermanos, hay que amarse los unos a los otros y servirnos los unos a los otros con humildad y con amor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto aquí todavía quieren la bendición de Dios? Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser bendecido. Y si los demás no quieren servir humildemente, yo quiero la bendición de Dios. Y si yo me tengo que humillar y que hablan y que dicen amén, que digan mis hermanos, yo quiero servir, yo quiero amar, yo quiero andar en la bendición de Dios. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor.